número 4, como ya indicaron, se va a desarrollar, pues, ¿no? Respecto a los trabajos con sustancias químicas. Es preponderante, ¿no? Tener en claro respecto, pues, a los procesos que nosotros tenemos que desarrollar, evaluar, ver, ¿no? Cómo vamos a abordar esta, estos procesos, ¿no? Las sustancias químicas, ¿no? Estamos viendo de manera permanente que está presente siempre en todo lugar, ¿no? Y eso significa que nosotros lo tenemos como un componente constante, impermanente dentro de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en ese marco vamos a empezar esta sesión número 4, dando la bienvenida a cada uno de los presentes que nos están siguiendo por la sala Zoom y también, ¿no? Aquellos que están siguiéndonos por la página de Facebook de Si Sean Ingenieros, quien nos da la oportunidad de poder interrelacionar este día, ¿no? Siendo un día de repente donde que muchos puedan estar descansando, pero sin embargo, pues cada uno de ustedes viendo el aspecto de la competitividad, esforzándose, ¿no? Dentro de este día que también es un día de feriado, ¿no? Sin embargo, vamos a nosotros a seguir, continuar, ¿no? Con nuestro curso de supervisor de trabajos de alto riesgo en la sesión número 4. Como les mencioné, es efectivamente, ¿no? O sea, las sustancias peligrosas lo tenemos en todos los espacios donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Parece que solamente, o quizás nosotros solo vemos, ¿no? Aspectos donde vemos algún rombo, donde vemos de repente una situación de peligro, ¿no? Sin embargo, pues nosotros podemos decir que dentro del aspecto laboral, ¿no? Más de 32 millones de trabajadores están potencialmente expuestos a una sustancia, ¿no? De peligros químicos. Entonces, en eso podemos decir, pues, por ejemplo, los trabajadores de limpieza, ¿no? Si partimos, ¿no? Desde ahí, podemos mencionar que todos estamos en esa situación, ¿no? Quienes también están, digamos, dentro de los, ya obviamente entrando a los aspectos de manufactura, de fábricas, de industrias, ¿no? Minería, hidrocarburos, así, ¿no? Diferentes sectores, incluso hasta el sector construcción, ¿no? Se van encontrando dentro de este grupo de personas que están expuestos a sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante precisar, ¿no? Que existen casi 650.000 productos químicos, ¿no? Y otros cientos que se van a eh, in- introducir, ¿no? Dentro del mercado que tenemos y frente a ello, pues, seguimos aún dentro de este proceso, ¿no? Las exposiciones, ¿no? A las sustancias químicas definitivamente van a contribuir y causar pues muchos daños graves a la salud, ¿no? También, digamos, dentro de los padecimientos cardíacos y también dentro del sistema nervioso, ¿no? De tal forma que eso va a terminar afectando otras áreas más de nuestros organismos, ¿no? Como puede ser los riñones, los pulmones, ¿no? Puede generar quemaduras, cáncer, esterilidad, ¿no? Y así, y una serie de enfermedades a las cuales vamos a estar expuestos, ¿no? De manera permanente, ¿no? Por ello es que cuando se hace un análisis, una evaluación de la seguridad, ¿no? Laboral o ocupacional, uno de ellos es justamente poder identificar los peligros químicos, ¿no? Entonces, porque esto tiene que interrelacionarse de una u otra forma con las sustancias peligrosas que hay dentro de nuestros centros laborales, ¿no? Frente a ello, también es importante precisar, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Nosotros tenemos que entender esto ¿no? De lo que le voy a decir de manera resumida, pero que nosotros tenemos, pues, partimos de los estados de la materia, ¿no? Desde el aspecto sólido, líquido y gaseoso, ¿no? En ese sentido,
vamos a tener, pues, ¿no? Que muchos de estos estados de la materia van a ir cambiando, ¿no? De sólido a gaseoso, a líquido o así viceversa, ¿no? Y esto de una u otra forma también va a permitir, pues, ¿no? Que tengamos algún tipo de daños, ¿no? Y que este cambio de estado puede generar, pues, un problema y también una condición dentro de nuestros centros laborales, ¿no? Estamos, por ejemplo, viendo últimamente una serie de incendios, ¿no? Que hay dentro de las infraestructuras, industrias, ¿no? En muchos de ellos se extiende, ¿no? Justamente el fuego, ¿no? O cambia el ritmo del fuego, ¿no? Debido justamente a la presencia del tipo de sustancias peligrosas que tenemos dentro de nuestros espacios, ¿no? Entonces, para eso es importante justamente este curso, para poder fortalecer, ver, ¿no? Cómo tenemos que almacenar, cómo tenemos que separar nuestros productos, ¿no? Dentro de los aspectos, ¿no? De definiciones, ya nosotros vamos a ver, pues, ¿no? En temas de sustancias, materiales, ¿no? Materiales peligrosos, materiales MATPEL, ¿no? Entenderán ustedes, por ejemplo, tenemos el MATPEL 1, 2, 3, ¿no? Vamos a tener desechos peligrosos, ¿no? Producto también de estas sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se quiere eliminar este tipo de productos, no es una eliminación común, ¿no? O sea, no es dentro de los residuos comunes que nosotros normalmente lo hacemos los depósitos, ¿no? Sino que esto tiene un manejo especial, ¿no? Diferente, ¿no? Igual, por ejemplo, en los laboratorios o las farmacias, ¿no? Si en algún momento, ¿no? Tienen un stock, ¿no? De medicamentos que han estado vencidos, estos no se pueden desechar de manera inmediata, ¿no? Hay un procedimiento. ¿No? Por lo mismo que no solamente por el aspecto farmacéutico, sino también por los componentes químicos, ¿no? Que estos justamente pueden causar una serie de daños, ¿no? En el proceso. Así es que va a ser muy importante que nosotros tengamos muy claro todo este tema de las definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos nosotros un material peligroso? Este va a ser una sustancia, ¿no? Que va a tener, que puede ser capaz, ¿no? De presentar, pues, un riesgo irracional, ¿no? Que principalmente va a afectar a la salud. Ya saben, ¿no? Que estas afectaciones va a poder ser, pues, por tocamiento, inhalación, ¿no? Irritación, ¿no? O sea, se va a dar de distintas formas, ¿no? Y que esta, ¿no? Va justamente a generar, ¿no? Dentro de este proceso de riesgo tanto a la seguridad y a los bienes cuando son también transportados, ¿no? Cuando hablamos nosotros ya, por ejemplo, de los materiales peligrosos, en este caso los MATPEL, ¿no? Que son otro tipo de materiales, ¿no? Aquí estamos hablando principalmente de cantidades, ¿no? En transporte respecto al tema de sólidos, líquidos o gases, pero que tienen una propiedad de provocar daños a bienes y al ambiente, ¿no? Entonces ahí no sé si en algunas oportunidades nosotros hemos visto el desplazamiento, ¿no? Eh, de algunos componentes químicos que lo hacen, por ejemplo, en un transporte no adecuado, ¿no? Y cuando hay pues alguna siniestralidad, entonces se ven justamente los grandes problemas, ¿no? Porque no se va a saber cómo actuar, ¿no? Y más aún dentro de lo que vamos a ver, ¿no? En el aspecto de los planes, ¿no? De emergencia, tenemos que tener pues muy claro marcado nuestras medidas, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que muchas personas al haber un siniestro, al haber, digamos, un problema, eh, ocurre pues el problema del acercamiento, ¿no? Sin saber, sin conocer qué es lo que hay, qué es lo que hay dentro del núcleo donde ha habido pues este incidente, ¿no? Y entonces eso finalmente puede terminar generando mayores daños todavía, ¿no? Los desechos peligrosos, como les mencioné, no son cualquier desecho. Estos pueden ser de material corrosivo, puede ser reactivo, puede ser tóxico, ¿no? Y que de una u otra manera va a representar, ¿no? Para nosotros un riesgo si es manejado de manera
inadecuada, ¿no? Entonces, eso para nosotros pues va a tener una significancia muy importante a la cual tenemos que tenerle pues bastante atención, ¿no? Es importante que se establezca, ¿no? Que se concientice dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Donde nosotros nos desempeñamos respecto, pues, a un manejo seguro de todas las sustancias peligrosas. En ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos, pues, que tener un registro, tener, digamos, de repente un libro de incidentes, ¿no? No necesariamente los accidentes, sino desde las incidencias de lo que ha podido ocurrir, ¿no? Con eventos no deseados de diferentes magnitudes y que estos, pues, de una u otra forma se van a producir dentro de nuestras operaciones, ¿no? Y no podemos decir que no, o sea, sí lo hay, ¿no? Hemos visto las explosiones, por ejemplo, por fertilizante, mire, por fertilizantes, algo que quizás sea beneficioso, ¿no? Para nuestra agricultura, para nuestra sociedad, pero finalmente, pues, en grandes cantidades y en un manejo no adecuado ha generado, pues, situaciones de este tipo, ¿no? De explosiones, ¿no? De repente, también afectaciones directamente, ¿no? No solamente a la persona, sino también al ambiente, a la propiedad, ¿no? Entonces, todo ello es importante que se evalúe, ¿no? Para esto, como mencionaron, se hace una clasificación, ¿no? Existen a nivel internacional algunos espacios, libros, ¿no? Que se están manejando, incluso las mismas Naciones Unidas hoy está tratando de uniformizar o ya lo está haciendo, ¿no? Donde muchos países se han ya suscrito, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el libro Violeta, ¿no? Normalmente nosotros todavía en nuestro país manejamos, por ejemplo, el libro naranja, ¿no? Entonces, pero sin embargo también ya se está, digamos, cambiando este proceso justamente para poder tener, digamos, códigos universales que nos permita, pues, tener un manejo mucho más adecuado, ¿no? Dentro de ese marco, ¿no? Se establece una clasificación de los riesgos y estos riesgos de las sustancias peligrosas va a ser justamente primero, desde el aspecto de sus propiedades. Todo elemento tiene unas propiedades físicas, ¿no? Que es la que nosotros vamos a poder describir, desarrollar cada una de ellas, ¿no? De acuerdo al estado donde se encuentre, ¿no? Ya sea sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Y dentro de ello, pues vamos a tener pues su composición o sus propiedades químicas, ¿no? Donde vienen los elementos en los cuales está interrelacionando cada uno, pero la combinación de estos finalmente puede generar pues un gran problema, una incandescencia, un incidente, ¿no? Puede generar pues una situación adversa y que va ser justamente un desencadenante y de acuerdo a lo que se encuentre en ese momento es lo que la magnitud que se va a encontrar, ¿no? Y en el aspecto biológico, pues esto como consecuencia va a afectar un radio, ¿no? De una zona. No solamente estamos hablando del aspecto laboral, sino de acuerdo a la cantidad y a los componentes, ¿no? Químicos que se tiene, va a ir afectando y esto pues va a haber pues algunos aspectos biológicos los cuales van a ir cambiando, ¿no? Por lo tanto, es importante, como hemos dicho en la lámina anterior, su manejo adecuado. Y frente a ello, nosotros tenemos que tener, pues, la, la identificación de la naturaleza que tiene esto. Y esto se clasifica en tres grupos: físicos, químicos, biológicos, ¿no? Cuando nosotros consideramos que existe un riesgo físico, ¿no? Estamos ahí hablando, pues, cuando propiamente, digamos, las propiedades, ¿no? De las sustancias que tiene en este aspecto, ¿no? Las sustancias peligrosas van a tener que ver primero con el estado físico, ¿no? De la sustancia, tanto del contenedor como las condiciones del ambiente. Afecta esta situación. En algunos casos nos van a llegar indicaciones donde
se nos indique, ¿no? De que tal producto, tal sustancia tiene que estar a determinado grado, ¿no? De temperatura, ¿no? Y entonces, o en un rango. Entonces, es importante esa indicación, si se nos dan, es muy importante, porque si estamos por encima, puede generar un problema, y también si estamos por debajo, ¿no? Entonces, estos aspectos para nosotros van a ser trascendentales, ¿no? También dentro de sus riesgos físicos, vamos a ver, ¿no? La presión de vapor, ¿no? Que estas, pueden ir sufriendo, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, ¿no? O sea, también, ¿no? Estos aspectos se tienen que ir controlando, ¿no? La densidad, la tensión superficial, y también, pues, no la miscibilidad de la sustancia con el agua, ¿no? Porque recuerden que hay algunos productos que se interrelacionan con el agua y al final, pues, generan pequeñas explosiones, ¿no? Claro, en pequeñas cantidades, pero si hablamos de cantidades mucho más prolongadas, entonces esto va a permitir pues una explosión mucho más fuerte, ¿no? Entonces, tan solo la presencia del agua, o sea, no necesitas colocarle otra cosa más. Entonces, eso también es importante que se tenga en consideración, ¿no? Entonces, estos de aquí van a ser, digamos, los riesgos físicos a los que vamos a estar expuestos, ¿no? Dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de los riesgos químicos, eh, va a ser muy importante aquí poder establecer, ¿no? Sobre el proceso de la combustión que se va a tratar, ¿no? De las explosiones que se pueden generar, ¿no? Producto de las reacciones, de los balances, ¿no? O desbalances que va a haber, ¿no? En las reacciones químicas. Además también, ¿no? En la toxicidad, ¿no? Del cada uno de los productos, y la corrosividad, ¿no? También este es otro aspecto que se tiene que tener en cuenta, medir, ¿no? Ver en todo momento, ¿no? Y también dentro de los componentes, las características de cada uno de estos productos químicos, va a ser muy importante ver su proceso de radioactividad, ¿no? A cuánto estamos expuestos, si va a ser necesario, o sea, en función a ello, qué cantidad de almacenamiento, de movilización nosotros podemos realizar, ¿no? Porque si de lo contrario, nos estaríamos generando pues un problema mayor, ¿no? Incluso hasta en el transporte, ¿no? No porque esté en movimiento no puede afectar al conductor o a quienes estén al interior, ¿no? Va a afectar en un radio. Y dentro de ese radio, pues en situaciones de espacios prolongados es donde viene justamente pues la mayor afectación dentro de este proceso, ¿no? Dentro de las clasificaciones de los riesgos biológicos, nosotros aquí vamos a ver, ¿no? Que estos de acá van a poder causar enfermedades, ¿no? Con el objeto biológico, que es lo que les mencionaba hace un momento, y que estos se van a dividir, ¿no? Como ya lo hemos identificado, a través de el virus, ¿no? Que estos virus pueden ser patógenos, ¿no? Producto de la transmisión entre lo vivo y lo inerte, ¿no? Caso el COVID-19, ¿no? Que afectó, pues, no solamente en nuestro país, sino una afectación a nivel mundial, ¿no? Entonces, de aquí, este tipo de riesgo biológico, justamente producto, ¿no? Del trabajo con los componentes químicos, ¿no? Las bacterias tienen que ver justamente con aspectos de los patógenos, ¿no? Que esto se va a dar a través de las toxinas, ¿no? En el interior de cada organismo, ¿no? Se va a ir generando este tipo de situaciones, y las bacterias van a ser justamente una representación de este riesgo biológico. Entonces, cuando haya la presencia de algún tipo de bacteria en nuestro centro laboral, tiene que ser analizado, evaluado, ¿no? Correctamente para poder controlarlo o eliminarlo, ¿no? En fin, o sea, aplicamos nuestra jerarquía de controles, ¿no? Que es lo que nosotros debemos de siempre impulsar, ¿no? Asimismo, vamos a tener también los organismos, ¿no? De parásitos del reino
protista, ¿no? Estos de aquí también van a ser muy perjudiciales a la salud, ¿no? A las cuales tenemos que, nosotros, bueno, estamos expuestos, ¿no? En el día a día y eso pues también tenemos que igual, ¿no? Aplicarle su jerarquía de controles para poder hacer un manejo y un tratamiento adecuado, ¿no? Y tomar las medidas de seguridad que nos correspondan, ¿no? En este caso, los riesgos biológicos del reino fungi, ¿no? Esto tiene que ver principalmente con algunos tipos de hongos, ¿no? Que también se expone dentro de nuestros organismos, pero que también se expresan con otras reacciones, como puede ser, por ejemplo, el caso del estrés, con el caso, pues, de, ¿no? De acuerdo a cómo se maneja nuestro sistema inmunológico, también va a tener determinadas afectaciones, ¿no? Asimismo, también las toxinas, ¿no? De algunos animales y plantas, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, y pero ¿por qué me enfermé si yo limpio permanentemente, yo tengo ordenado, ¿no? Pero a veces nuestros organismos repelen determinadas situaciones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, no sé, el pelo de los animales, como puede ser, no sé, de repente, a veces los animales marcan territorios, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, también todo ello puede generar este aspecto, ¿no? Y esas toxinas, ¿no? Que van dejando, que se va quedando, va a tener, digamos, serias afectaciones en algunas personas, ¿no? No en todas, todo eso va a depender de cómo reaccionemos cada uno, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? ¿Cuáles son las vías de exposición que justamente yo les mencionaba hace un momento? Aquí, la exposición que nosotros vamos a tener dentro de este proceso va a ser justamente, en principio, de respiratoria, ¿no? O sea, un segundo, por favor. Perdón. Ok, en todo momento nosotros dentro de la vía respiratoria vamos a sufrir, ¿no? Situaciones, por ejemplo, donde ingresan, ¿no? Hacia los pulmones, luego a la sangre. Entonces, siempre el olfato para nosotros va a ser un factor principal, ¿no? Pero hay algunos, también tenemos que tener en cuenta esto, hay algunos componentes o sustancias químicas que no tienen olores. Entonces, en ese aspecto también nosotros tenemos que saber qué cosas se está almacenando, ¿no? Una de ellas es la vía respiratoria, perfecto, ya está. Otro es la vía digestiva, ¿no? Cuando hablamos de este proceso, tiene que ver justamente con el tema de daños a la boca, a la garganta, ¿no? A la tráquea, al esófago, al estómago, ¿no? O al tragar la saliva que lleva productos presentes en el área, ¿no? O sea, obviamente tenemos una primera recepción, ¿no? Tanto en la nariz como en la boca. En el caso de la nariz, por ejemplo, son, ¿no? Los vellos que tenemos al ingresar, ¿no? Funcionan como filtros, ¿no? En el caso de la boca, bueno, son en este caso las salivas, ¿no? Que estos, si no se eh, disponen correctamente, como nos mencionan, entonces podemos nosotros ser un conductor, ¿no? Para tener este tipo de situaciones, ¿no? Principalmente esto tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos en zonas, digamos, donde podemos visibilizar, ¿no? Contaminación, polvo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener los cuidados respectivos, ¿no? Luego, también se va a expresar la manifestación de sustancias químicas peligrosas, ¿no? En nuestro lugar de trabajo a través de la vía cutánea, ¿no? En ese caso, pues, al ser absorbido por la piel, ¿no? Obviamente, así también en el caso de nuestro cuerpo, nuestro primer contacto con cualquier, en este caso, componente, va a ser nuestra piel, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a recepcionar todo. Este va a ser la primera barrera, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos explicado para la vía respiratoria, digestiva, también para nuestros organismos, ¿no? Y pues justamente en la piel se va a expresar y presentar, ¿no? A través de manchas, a través de acnés, a través de heridas, a través de cortes, a través, ¿no? O sea, de distintas formas, ¿no? Se va a ir expresando
en nuestro cuerpo, ¿no? Ese es producto del mismo movimiento repetitivo, producto de la misma exposición prolongada, ¿no? De diferentes condiciones, es la que también se va a ir expresando dentro de la vía cutánea, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros vamos a realizar, siempre mediante métodos, ¿no? De investigación, sí se va a poder o sí se puede obtener un resultado de cuáles fueron las causas, ¿no? Hoy la ciencia ha avanzado bastante en estos aspectos, solo que requiere, digamos, generarse, ¿no? Toda una investigación exhaustiva para poder determinar si hubo o no hubo afectación hasta poder tener de repente algunos parámetros, unas concentraciones, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, determinar, ¿no? Mediante de repente una fórmula o determinar mediante un método, ¿no? Para obtener, ¿no? El daño que ha causado, ¿no? Por el proceso, por el proceso de las vías de exposición, ¿no? Y esto tiene que ver bastante con el tema de la salud ocupacional, que yo les decía a inicios del curso, que nosotros en nuestro país nos hemos abocado bastante respecto al tema de la seguridad, que está muy bien, que tiene que seguir mejorando, que se tiene que seguir vigilando, que se tiene que seguir aplicando las medidas, sí, está muy bien, hemos avanzado en ese aspecto, ¿no? Pero ahora, dentro de producto de la pandemia, justamente el COVID-19, se ha expresado, ¿no? La debilidad, ¿no? En nuestro país respecto al tema de la salud ocupacional. Y esto de acá tiene que ver muchas veces, ¿no? No solamente por la ergonomía, lo ergonómico, sino también a veces por las sustancias químicas, que es algo que tú no ves, no sientes, ¿no? O sea, en pequeñas cantidades no te va a afectar al inicio, en los primeros meses, primer año quizás no, pero en un tiempo prolongado, ¿no? En mayor tiempo de exposición, ¿no? Entonces ahí la situación va a ir cambiando necesariamente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración en estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, también va a ser importante mencionar el tipo de exposición al cual nosotros estamos habituados o estamos, ¿no? En qué condiciones nos encontramos, ¿no? Y en ese sentido, tenemos, ¿no? La exposición a corto plazo, que es lo que yo les decía, pero sin embargo a concentraciones de nivel alto, ¿no? Corto plazo, concentración nivel alto, se va a manifestar, ¿no? Se va a manifestar el riesgo, ¿no? Pero si tú tienes una exposición de corto plazo, ¿no? Con concentraciones de bajo nivel, entonces aparentemente no habría ningún problema, ¿no? Pero en el corto plazo. Pero si tú estableces largo plazo, con bajo nivel, entonces sí vas a tener una afectación de todas formas, ¿no? Y eso es importante ir monitoreando e ir controlando, ¿no? Por lo tanto, cuando la exposición a corto plazo y la concentración es alta, va a causar efectos agudos, ¿no? A causa del envenenamiento, ¿no? Que vamos a ir teniendo con las sustancias químicas, ¿no? Y en el caso, ¿no? Donde que la exposición a bajas concentraciones, ¿no? Bajas concentraciones, ¿no? Durante el tiempo prolongado, ¿no? Aquí va a ser tolerada, ¿no? Por un tiempo, pero además donde es posible, ¿no? Que dé lugar a una dosis acumulativa aún más alta, o sea, de todas maneras va a ir causando efectos crónicos en el tiempo, ¿no? Entonces, no nos podemos a veces dejar guiar, ¿no? Tan solo por un concepto. Recuerden que dentro del proceso de la seguridad, ¿no? Y la salud ocupacional, uno de los aspectos que nosotros tenemos que manejar es el proceso de la resiliencia, ¿no? Para justamente ver cómo nos vamos adaptando a los nuevos procesos y asimismo también a las nuevas formas, ¿no? Y con ello, pues, con toda la formación que nosotros vamos recibiendo y luego vamos indicando, se tiene que ir buscando pues generar una cultura preventiva, ¿no? En cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, más aún todavía en estos aspectos, ¿no? Bien, entonces, dentro del sistema, ¿no? En este caso
de lo que viene a ser la clasificación en este caso, de sustancias químicas, dentro del libro naranja nos establecen una clasificación, ¿no? De 9 clases, ¿no? Es muy importante que se conozcan, ¿no? Y esa es la que se va a manejar, ¿no? Perdón, antes de ello, ¿no? Ahí vamos a tener, pues, ¿no? La clase 1 que es explosiva, la clase 2 que es de gases, la clase 3 que es de líquidos inflamables, ¿no? Y también vamos a tener, pues, ¿no? La clase 4, sólidos inflamables, materiales espontáneamente combustibles. La clase 5, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. La clase 6 con sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 7 de materiales radioactivos. La 8 de sustancias corrosivas. Finalmente, la clase 9 con materiales, sustancias y productos misceláneos, ¿no? Entonces, más o menos nos vamos dando una idea de cómo se va a ir trabajando, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con el aspecto del trabajo de los rombos, ¿no? Los colores, ¿no? Que se van a ir manejando, ¿no? Que estos van a ser diferentes a los colores de residuos sólidos, que van a ser diferentes a los colores digamos, de la señalización de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Van a ser totalmente, ¿no? Entonces, primero, dentro de las sustancias de objetos explosivos, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta justamente las señalizaciones, ¿no? Donde nos van a indicar que si son explosivos, ¿no? En qué grado, y o si son agentes de tronaduras, ¿no? También igual en qué grado, ¿no? Por lo tanto, las sustancias explosivas se van a luego a clasificar, ¿no? En 1.1, 1.2, 1.3 hasta 1.5, ¿no? Expresando, ¿no? De que unos son explosivos con riesgo de explosión en masa, ¿no? Otros que son explosivos con riesgo de proyección, otros son explosivos con un riesgo de explosión no significativo, ¿no? De corto alcance. Explosivos muy invencibles, ¿no? O sea, que tienen peligro de explosión en masa, ¿no? Y artículos extremadamente insensibles, ¿no? Entonces, esto de aquí para nosotros va a ser clave porque nosotros tenemos que tener en cuenta eh, las características, ¿no? Para tanto para su almacenamiento como para su desplazamiento, su transporte, ¿no? Todo ello tenemos que tener muy claro, ¿no? Y posteriormente también incluso con quiénes, ¿no? En el caso de los explosivos se va a representar con el color amarillo, ¿no? Al menos dentro de lo que venimos trabajando en nuestro país, ¿no? Y en el caso de la segunda clase, ¿no? Aquí vamos a tener pues a las clases inflamables, ¿no? Vamos a tener a las clases, a los gases no inflamables y a los gases tóxicos, ¿no? Esto de aquí probablemente ha ido generando una serie de situaciones, ¿no? Justamente ahora a lo largo del COVID, ¿no? O sea, recordarán ustedes que cuando no habían los balones de oxígenos no inflamables, en algunos casos optaron por pintarlos de verde, ¿no? Y y les vendían o les proporcionaban, ¿no? Los balones de gases inflamables, ¿no? Pero que sin ningún tipo de acondicionamiento, limpieza, ¿no? Cargaban los gases y finalmente estos terminaban siendo letales, ¿no? Para la persona, ¿no? Entonces, en vez de ayudarlos, a veces terminaban generándole un gran problema, ¿no? Bueno, y todo esto debido también no solamente por la escasez, sino también por la demanda, ¿no? Entonces, la demanda, en aquel momento todos queríamos tener un balón de gas en nuestro domicilio, ¿no? Mínimo uno, pero no sabíamos cuál de ellos teníamos que tener. ¿No? No había la claridad, ¿no? De cuál se tendría que tener, si era inflamable, si era no inflamable o si era gases tóxicos, ¿no? Incluso hasta balones de gas, incluso hasta en algunos casos se ha visto, ¿no? Que eran para helio, también, ¿no? Han sido utilizados dentro de este proceso, ¿no? Bueno, estábamos en un momento bastante complicado, difícil, donde pues, cualquier método alternativo a solución, ¿no? Para nosotros era un alivio en ese momento, ¿no? Sin embargo, es importante, ¿no? Ya que estamos justamente en este curso, es poder
identificar, poder saber, ¿no? Cómo tenemos que también nosotros saber de lo que tenemos que tener para atender determinadas situaciones, ya sea de emergencias, urgencias o contingencias, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Estos gases inflamables, ¿no? ¿No? Que son gases comprimidos, por lo general a veces se utiliza bastante para los procesos de cortes, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en claro, ¿no? Y los gases no inflamables, ¿no? En este caso acá, ¿no? Como menciona en la imagen, se representaba a través del color verde. Ese es otro de los aspectos, ¿ya? Tener en cuenta que los balones de color verde justamente van a tener esta característica, ¿no? Gases no inflamables, ¿no? Que no son tóxicos y que principalmente, pues, permiten de una u otra forma eh, generarnos, ¿no? Un poco, en este caso, generarnos oxígeno para poder, contrarrestar ante la demanda de DBO que podamos tener, ¿no? Bien, y en el caso de los gases tóxicos, ¿no? Ahí vamos a tener al cloro, amoníaco, monóxido de carbono, ¿no? Es importante en este aspecto también verificar, ¿no? O, ¿no? O revisar su rombo de peligro, ¿no? Donde nos van a indicar, ¿no? Gases comprimidos venenosos, ¿no? Entonces, eso que indica de que no es apto para el ser humano, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucha consideración. Entonces ahí igual, estos gases se van a representar en tres, ¿no? Los rojos que son los inflamables, los verdes como no inflamables y los blancos como tóxicos, ¿no? Vamos a tener en algunos casos, ¿no? Líquidos inflamables, ¿no? Ahora que estamos dentro de estos procesos, por ejemplo, de importación permanente, ¿no? Se van aperturando algunas industrias en nuestro país. Entonces, va a ser muy importante tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos, no sé, recepcionando, estamos almacenando o con lo que estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, los líquidos inflamables, ¿no? Son aquellos que tienen un punto de inflamación inferior a 37,5 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de que sean combustibles, ¿no? Tiene que tener una inflamación superior a los 37,5, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Cuándo es inflamable y cuándo es combustible, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante que tengamos en cuenta. Dentro de los sólidos inflamables, ¿no? En la clase 4, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? De los materiales que son espontáneamente combustibles y también materiales peligrosos cuando se humedecen o tienen sustancias radioactivas, ¿no? En este caso, al agua, ¿no? Y acá, pues obviamente tenemos primero lo que son sólidos inflamables, ¿no? Igual lo vamos a identificar a través de su rombo o su hojas MSDS, ¿no? Materiales que van a estar espontáneamente combustibles, ¿no? También eso, ¿no? Para eso, por ejemplo, vamos a tener nuestros rombos, ¿no? Cuando se indique, ¿no? Esta condición. Y las sustancias reactivas con el agua, ¿no? Que tienen que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por la situación de que cualquier contacto con un aspecto líquido va a generar pues un gran problema, ¿no? Igual esta clase número 4 se representa, ¿no? A través de los diferentes códigos, colores, ¿no? Como es el blanco, el rojo, ¿no? Principalmente. Pero estas pueden ser en franjas o pueden ser también, pues, en diagonales, ¿no? O puede ser también, pues, digamos, en mitades, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir analizando cada condición, ¿no? De acuerdo a cómo se va a presentar, ¿no? En nuestros almacenes, ¿no? No todos necesariamente vamos a tener, pero sí probablemente la gran mayoría, ¿no? En la clase 5 tenemos sustancias oxidantes, donde que vamos a tener las sustancias oxidantes o los peróxidos orgánicos, ¿no? Estos también se van a representar por un amarillo mucho más incandescente, más fuerte, ¿no? Eh,
con su código, ¿no? Siempre con el número. Ahí vamos a ver los números si son, digamos, de qué clase, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener la clase 5.1, 5.2 y eso de ahí va a representar efectivamente el trabajo o en todo caso va a representar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O vamos a utilizar. Bien. En el caso de la clase número 6, ¿no? Vamos a tener las sustancias venenosas, ¿no? Entonces, este de aquí nos va a permitir, ¿no? Nos va a orientar, a desarrollar, ¿no? En todo caso a indicar de que van a ser sustancias tóxicas infecciosas, ¿no? O en este caso, pues como se ve en el rombo, con clase número 6, ¿no? Donde indica veneno, donde indica nocivo, donde indica sustancia infecciosa, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a verlo representado en algunos contenedores, lugares, ¿no? Físicos o móviles dentro de nuestra organización o cuando estemos, digamos, en otra organización, cuando estemos en otra empresa, ¿no? Entonces vamos a tener que ver estas condiciones, ¿no? Materiales radioactivas. Aquí, por ejemplo, tenemos pues las sustancias radioactivas que pueden ser de uranio, cobalto, plutonio, torio, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros, digamos, bastante movimiento actualmente todavía en este proceso. Hay, pero es muy poco. Sin embargo, ¿no? Por por la situación tecnológica, ¿no? Que se viene trabajando, impulsando, eh, justamente a través de los, de las plantas, de los lugares, ¿no? Va a ser importante identificar, ¿no? Qué sustancias son radioactivas, ¿no? Y cuáles van a ser sus medidas, ¿no? Que se van a ir tomando, ¿no? Entonces, con eso nosotros nos vamos a guiar a través de sus características, de sus hojas, MSDS, ahí nos van a indicar cómo, si vamos a transportarlo, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a mover de un punto A a un punto B, cuál va a ser el mecanismo. No es, digamos, aquí en las sustancias peligrosas tienen que tener en cuenta algo. No estás moviendo, ¿no? Una caja de zapatos, no estás moviendo un kilo de un producto, no. Estás moviendo sustancias peligrosas que si no se hace de manera correcta, si no se cumple con las medidas de seguridad indicadas, entonces lo que se va a generar es un problema significativo, ¿no? Y eso va a depender de las cantidades, los tiempos, ¿no? Y también el lugar, ¿no? Va a depender de ello, ¿no? En el caso de las sustancias corrosivas, ¿no? Ya nosotros conocemos bastante de estos aspectos, ¿no? Como sobre todo los que viven en el litoral marítimo, ¿no? Se van a encontrar de manera permanente con estas sustancias corrosivas, ¿no? Y que estas tienen que ver pues con el ácido sulfúrico, con el ácido clorhídrico, ¿no? Con el yodo, bromo, hidróxido de sodio, ¿no? Que va a corroer, ¿no? Algunos de forma natural y otros de forma química, ¿no? Todos estos, por lo tanto, para almacenar estos productos no es en cualquier recipiente. Tienen que también tener sus características, ser especiales y de esa manera, pues, eh, recién, ¿no? Se va a poder hacer su uso adecuado, ¿no? En el caso de la clase número 9, la última clase, que son de sustancias y productos misceláneos, aquí pues va a ser importante mencionar de que esto de acá tiene que ver eh, con los elementos que se van a emitir en forma de espontánea al de algunas partículas ionizantes, ¿no? Tipo alfa y beta. Además también, ¿no? Que estos van a producir también partículas ionizantes en el caso de gamma, ¿no? Y eso tenemos que tener nosotros todas las medidas correctivas, ¿no? Tenemos que tener los espacios donde se van a desarrollar este, este proceso, ¿no? Que es una alternativa, sí, que es una salida también, pero que sin embargo se tiene que estar totalmente preparados para poder, digamos, trabajar con este tipo de sustancias, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Dentro de la clasificación de lo que también establece, ¿no? El libro naranja,
¿no? Cuáles son los carteles que se van a, digamos, encontrar, ¿no? Y de las que se pueden utilizar, ¿no? De acuerdo a su código, de acuerdo también a su especialidad, ¿no? Y a su formación, ¿no? O sea, no es por coger, recuerden, ¿no? O sea, hay algo que nosotros no estamos eh, manejándolo adecuadamente y finalmente nos metemos en un problema, ¿no? Caso, no sé, derrame de minerales, ¿sí? Recordarán muchos casos de este tipo, ¿no? De minerales que no saben de qué es o por qué es, pero, pero un día decidieron juntar estos minerales, ¿no? Y empezó a ocasionar, pues, en el tiempo, daños muy considerables, ¿no? A la población, ¿no? Y todo no por la presencia de la industria, sino por el derrame generado, ¿no? En su transporte, ¿no? Y que estos de una u otra forma generaba, ¿no? Aparentemente una oportunidad, ¿no? Pero que luego posteriormente tuvo daños muy considerables que hasta la actualidad se vienen pues tratando de resarcir. Entonces va a ser muy importante estas interpretaciones que se le da a cada uno de los rombos, ¿no? Frente a ello, ¿no? Nosotros tenemos que ver, ¿no? Cómo desarrollamos, cómo implementamos, cómo eh, hacemos, ¿no? De que no tengamos ningún tipo de riesgos significativos, ¿no? Dentro de nuestra organización, ¿no? De tal manera que primero vamos a establecer una serie de pasos, ¿no? Unos 6 pasos para poder alcanzar justamente el éxito, ¿no? De nuestras intervenciones, ¿no? Y primero tiene que ver con un tema de reconocimiento de los materiales peligrosos, que es lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, nosotros podamos un espacio y bueno, no es que, bueno, ya está almacenado, perfecto, ya tiene sus hojas así, está, bueno, se ve todo bien, está para la foto, perfecto, pero luego no sabemos, pues, ¿no? Si posteriormente esto sufre algún tipo de condición, ¿no? Se van generando algún tipo de condición. Entonces, frente a ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, hacer un reconocimiento de todos los materiales o sustancias peligrosas que hay dentro de nuestra organización. En ese sentido, ¿no? Para nosotros, pues, va a ser clave el hecho de poder tener un reconocimiento, ¿no? Que va a consistir justamente en el aspecto de observación, ¿no? Con una serie de elementos, ¿no? Con ello, pues, vamos a poder identificar, ¿no? Qué tipo de riesgos podemos estar expuestos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso del reconocimiento, es la naturaleza o el lugar del incidente o el lugar donde nos encontramos, ¿no? Va a ser muy preponderante ello, ¿no? Porque si estamos en un lugar donde el fuego finalmente va a ser un conductor y no va a ayudar dentro de este proceso, entonces los daños van a ser muy graves, ¿no? También tiene que ver con el tema de las formas, ¿no? Y además también de las características del contenedor, ¿no? O sea, no es bastante sencillo, sino que hay que tener, digamos, bastante disciplina en este proceso, ¿no? Y también, bueno, tienen que ver pues con el tema de las identificaciones, ¿no? Que hay tanto en las placas, etiquetados, en rombos, diamantes, ¿no? Entonces, ¿no? Y los sentidos que hay, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Bueno, dentro del primer punto, ¿no? Que es respecto al tema de la identificación, es importante, como le decía, la naturaleza del lugar, ¿no? Eso significa de que tenemos que ver, ¿no? Según el tipo de instalación que se va a poner, ¿no? Y de acuerdo a los materiales que se van a utilizar, ¿no? Porque si no, tranquilamente estarían, digamos, generándose pues un autodaño, ¿no? Entonces, para eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las ferreterías, ¿no? Puede ocurrir en los negocios pequeños donde no hay pues las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que identificar, ¿no? Y en el caso del 1.2, ¿no? Tenemos que ver la forma y caracteres del contenedor, ¿no? No es lo mismo, como vemos en la imagen, un balón de gas pequeño, ¿no? Y lo otro, pues, digamos, contenedores
que tienen que ver con, no sé, con plásticos, ¿no? Que tienen que ver así con algunos aspectos mucho más sencillos, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que nosotros en el proceso del movimiento, el almacenamiento, puesta y todo este sentido, tiene pues una serie de condiciones, ¿no? Y esas son principalmente pues el hecho de poder identificar, ¿no? Cada uno de los productos, ¿no? Antes no se hacía, ¿no? Pero ahora sí se tiene que etiquetar, se tiene que envasar, nombrar, ¿no? En cuál fue, ¿no? Para de esa manera establecer, ¿no? Las características, ¿no? En el caso del diamante, ¿no? Que es placa, etiqueta y marcas, esto tiene que ver principalmente, ¿no? Con el proceso del color del vehículo y de acuerdo a ello, pues se establecen algo, o sea, entre ellos, mientras no haya situaciones complejas, entonces se tienen que poner, ¿no? En consideración cuáles son, ¿no? El color de fondo, el símbolo de la parte superior, el número de riesgo del ángulo inferior, ¿no? Todo ello, pues, se tienen que poner de acuerdo para poder generar, ¿no? El reporte, ¿no? Entonces, este de aquí va a tener pues una de las situaciones más importantes porque aquí se va a trabajar con la placa, con las etiquetas, los colores, ¿no? Y bueno, y de acuerdo a eso lo que corresponda también ver, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba era respecto al tema del símbolo, ¿no? Entonces, el círculo va a tener un símbolo, va a tener luego un color necesariamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál de ellos, ¿no? Vamos a ir asignando. Entonces, de ahí también vamos a tener el número de la clase, lo que les mencionaba hace un momento. Ahí puede decir uno, dos, tres, pero hasta nueve, ¿no? Y de ahí vamos a diversificar, ¿no? Una vez habiendo ampliado, ¿no? Respecto al tema de los colores, ¿no? Como también les indiqué, los colores no van a ser similares, iguales, ¿no? En todos en toda la seguridad en general, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, para el caso de naranja, ¿no? Ahí se ha determinado que sean explosivos, ¿no? Entonces ya tenemos esa identificación, ¿no? Las naranjas son explosivos. eh, Luego tenemos el verde que es de gases. Luego tenemos los amarillos que es oxidante. Tenemos los blancos que es tóxicos, infecciosos. El rojo que es inflamable, ¿no? Y el azul dice no usar agua, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos cómo se expresan, ¿no? Estos colores, ¿no? En el caso del diamante, denominado pues el NFPA, ¿no? El rombo, ¿no? De seguridad también. Se trata pues de que estos vienen apoyados por sus vértices, del cual contiene colores y números, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Entonces, asimismo también va a permitir pues, ¿no? Almacenar, ¿no? Las instalaciones fijas, ¿no? Como fábricas y además pues los depósitos, bodegas, ¿no? Que se van a tener dentro de nuestra organización, ¿no? De tal forma que la utilización de los diamantes, ¿no? Nos va a dar una idea general de la severidad de riesgos, ¿no? O inherentes que se puede causar, ¿no? En el caso del material, ¿no? Como podemos ver aquí, dentro de la norma de la NFPA, la 704, ¿no? De señales materiales peligrosos, explica, ¿no? Que el diamante de fuego, ¿no? Conocido también así, esta de aquí tiene cuatro componentes muy importantes, ¿no? Una que vendría a ser, digamos, el representar la inflamabilidad, ¿no? Como es el caso del rojo, el amarillo que es la radioactividad, ¿no? El azul que es la salud y el blanco, ¿no? Que es, digamos, lo que se denomina, pues, misceláneo, ¿no? O algo así como que bastante, mucho más amplio, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tradicionalmente hemos venido observando, ¿no? Y digamos, de manera mucho más, digamos, más seguido, ¿no? Sin embargo, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? De que cada uno de estos colores tiene un significado, ¿no? Que va del 0 al 4, ¿no? En la mayoría de los casos, y que en uno de ellos, pues, va directo, en este caso, pues, a lo que vendría a ser, ¿no?
la inflamabilidad, ¿no? Que va de 0 a 4, donde 0 representa no se inflama y 4, ¿no? Hay una inflamabilidad, ¿no? Debajo de 25 grados centígrados. En el caso del nivel de riesgo a la salud, ¿no? Establecemos de que 0 es sin riesgo, o sea, no hay ningún problema de salud. Y en el 4, ¿no? Estamos hablando de un nivel de riesgo mortal, ¿no? O sea, mientras va subiendo los números, significa que el nivel de riesgo también va a ser mucho más alto, ¿no? En el caso de la radioactividad, ¿no? Ya saben que estos son para lugares autorizados, ¿no? No puede entrar cualquiera. Ahí en esta situación también nos vamos a encontrar, ¿no? Con el caso de la misma descripción, ¿no? Donde 0 es estable y 4 puede explotar súbitamente, ¿no? O sea, en cualquier momento, o sea, no te avisa, no tenemos esas condiciones, ¿no? Entonces, para eso es importante siempre verificar, ¿no? Entonces, y finalmente los riesgos específicos que tienen que ver justamente con aspectos radioactivos, oxidantes, corrosivos, ¿no? O también de riesgos biológicos, ¿no? Que es lo que se viene, pues, en cierta forma a representar, ¿no? Y ahí, como ustedes pueden ver, a través del rombo, ¿no? Siempre el rombo va a ser un principal indicador dentro de este proceso, ¿no? Es importante, ¿no? Realizar un reconocimiento, ¿no? Lo más pronto posible de una sustancia dentro de nuestros organismos, ¿no? Públicos para justamente preparar, ¿no? La observación y una serie de elementos que van a, digamos, presentarse dentro de la escena, ¿no? Dentro de la escena, ¿no? Sin poder obtener su nombre, ¿no? Entonces, también esto tenemos que tener en consideración, ¿no? Bueno, cuando nosotros, al momento de los almacenamientos, al momento de la disposición de las sustancias peligrosas, ¿no? Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el tema de las placas y las etiquetas, ¿no? En ese sentido, se tiene que indicar, ¿no? De que ya las placas, los rombos ya están cerrados, ¿no? O sea, ha habido un proceso, un tiempo en el cual se ha solicitado, pues, ¿no? Probablemente la información necesaria. Sin embargo, no se ha considerado como tal, ¿no? Y bueno, en condiciones de este tipo va a generar pues un gran problema, ¿no? Entonces, el símbolo representativo en la clase digamos, en el tema de riesgos, siempre va a estar expresado a través, ¿no? De esos colores, ¿no? En caso de placas y etiquetas, ¿no? También podamos saber, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? Algunos colores, como es el caso del verde, gas comprimido, naranja, que es, digamos, un producto eh, explosivo, blanco es un producto tóxico, en amarillo es un producto oxidante y en rojo es un producto inflamable, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma, nosotros nos vamos a ir guiando y podemos ir a través de nuestro rombo, llevándole cada una de las etiquetas, ¿no? Para poder tener todo el panorama completo de este proceso, ¿no? Dentro de las placas y etiquetas vamos a tener, pues, como ya les mencioné, estas figuras, ¿no? Que cada una de ellas va a representar, ¿no? Cuando uno es inflamable, cuando uno es oxidante, cuando se puede realizar, ¿no? De manera radioactiva o de manera también corrosiva, ¿no? Miren, aquí podemos a poder nosotros observar, ¿no? En el proceso del desplazamiento que les decía hace un momento, ¿no? Parte de las casuísticas, ¿no? Que se va a ir viendo es el hecho de cuando a veces tenemos la premura, ¿no? O el exceso de confianza, de que sí podemos manejar situaciones adversas, ¿no? De que no se va a generar ningún tipo de situación, ¿no? Contraria, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con estas realidades, ¿no? Que tienen que ver con aspectos climáticos, porque ahí vemos, por ejemplo, presencia de nieve, ¿no? Hielo, y entonces eso pues puede ser que haya generado, ¿no? El desencadenante, ¿no? Pero en realidad si nosotros analizamos minuciosamente esto, probablemente pues vamos a encontrar otras condiciones más, ¿no? Y es ahí donde justamente se tiene que trabajar, ¿no?
para poder garantizar, facilitar, ¿no? Mejorar las condiciones, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, también todo este proceso se va a aplicar, ¿no? No solamente en el caso del diamante, sino también en el tema de la seguridad, se va a aplicar, como les mencioné, en las industrias, en el transporte, en el almacenamiento, ¿no? Entonces, nuestro diamante NFPA va a estar, pues, presente en todas las circunstancias que correspondan, ¿no? También es importante destacar, ¿no? Que los sentidos, en este caso, pues tenemos que nosotros tener en cuenta que muchos de los materiales peligrosos tienen olor, ¿no? Van a producir nube, ¿no? Humo visible, entonces es como que manejable, controlable, ¿no? Nuestros sentidos lo van a detectar. ¿No? A pesar, ¿no? De que en algunos casos, ¿no? Las presencias de algunos materiales pero pueden ser detectadas por el olfato a muy bajo nivel, ¿no? O de repente, pues, que puede ser un indicador confiable, ¿no? Para una potenciable toxicidad, ¿no? Pero también, así como ello, les mencionaba hace un momento, ¿no? Nuestros sentidos a veces no está preparado para todo. Por lo tanto, van a existir materiales, ¿no? Que no presentan ni olor, ni son fatales, ¿no? Entonces son, en cierta forma, amigables, ¿no? Porque, que bueno, no huele, ¿no? Entonces, para mí eso es genial, es importantísimo, no me molesta, no me aturde, ¿no? Sin embargo, ¿no? Eh, estas van a generar, pues, van a ser mucho más nocivas y generar, pues, un problema muchísimo mayor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es importante establecer, reconocer también todos estos procesos, ¿no? E indicar, ¿no? En la visita que se vaya a realizar, ¿no? Se tiene que indicar las condiciones, ¿no? En las cuales uno está interviniendo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora el proceso de identificación y etiquetado, que es el punto número 2, son 6 puntos, ¿no? Dentro de ello, de la identificación, para nosotros va a ser importante manejar, ¿no? El sistema, en este caso, todavía en nuestro país se viene manejando el naranja, ¿no? Todavía no se puede implementar el violeta. Entonces, por lo tanto, tiene que hacer de acuerdo al conocimiento, ¿no? Que se ha establecido para los materiales peligrosos, ¿no? Y que estos tienen que ver justamente con el número de las Naciones Unidas, tiene que ver con el producto, tiene que ver con el transporte y además también no tiene que ver con el tema de las hojas de seguridad, ¿no? Las MSDS, ¿no? Que también, dicho sea de paso, estas hojas de MSDS con las que las conocíamos ya desde el año pasado, ¿no? Ha cambiado también su denominación, ¿no? Entonces, para un mejor entendimiento, para, no sé, para poder alcanzar mejor las condiciones, bueno, pero son los aspectos que se vienen presentando y cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos un etiquetado? Bueno, el número uno ya eso está por demás, nosotros no vamos a decir mucho al respecto, es algo que se va a dar, ¿no? Y además también vamos a ver, ¿no? En base, pues, a cómo se va a elaborar, ¿no? La lista de nombres con los que deben ser transportados o asignados también, ¿no? Dentro del número de acuerdo a las varias señales que pueden mostrar, ¿no? En ese sentido, vamos a tener, pues, nosotros por cada producto, ¿no? Un número, ¿no? Que este va a ser su número como un código del cual va a transportar de manera permanente, ¿no? En este proceso, ¿no? Dentro de los paneles de seguridad, vamos a ver, por ejemplo, en caso de Mercosur, ¿no? Que también somos parte, se establecen, ¿no? Algunos criterios como el tema del riesgo o sea, clasificar, ¿no? El riesgo de la sustancia, la prohibición del uso de agua, ¿no? Y el número de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, un poco como que se viene también generando pues estas situaciones para poder mejorar y con eso pues también buscar, ¿no? De que cada lectura que se haga, ¿no?
con este caso, con todas las características. Entonces nosotros vamos a poner rápidamente, eh, ponerlo a resguardo y asegurarlo correctamente, ¿no? Dentro de la identificación, ¿no? Que viene a ser el del etiquetado, va a ser importante ahí el nombre del producto, clave. Eso siempre tiene que ir, ¿no? Tenemos que revisar esto para de esa manera, pues también ver, ¿no? Justamente los siguientes productos cómo están y con ello, pues ya ir estableciendo nuestra propia dinámica, ¿no? Eh, Hay también, ¿no? Algunos documentos de transporte que se van a requerir, ¿no? Van a ser principalmente aquellos, pues, que se requieran facturas, guías, ¿no? Documentos de este tipo a veces son las que se ponen mucho más engorrosos, porque en el caso, ¿no? De que no se cumpliera con todo, lo correcto pues es una, ¿no? Devolución o no una retorno del lugar donde partió, ¿no? Para que no continúe, ¿no? Pero sin embargo, vemos en el proceso de estos documentos eh, que muchos de ellos tienen algunas facilidades y entonces eso permite pues, ¿no? De que no se cumpla con toda la identificación y etiquetado, ¿no? Claro, como no, mientras no ha pasado absolutamente nada, no vamos a tener problemas, ¿no? Pero cuando ya tengamos alguna afectación, es ahí donde salen, pues, justamente todas las condiciones, ¿no? Bueno, habíamos mencionado de todos los puntos, de los códigos que hay que tener, ¿no? Y dentro de ello, pues, una tarjeta que se denomina documento de embargue. Este documento de embargue, ¿no? Va a tener, digamos, un número para respuesta de emergencia, va a tener la clase de riesgo o división de la cual vas a transportar. No puedes transportar otra cosa más que lo indicado, ¿no? Y también dentro del proceso, ¿no? Vamos a ver pues la descripción del artículo, vamos a ver pues el tipo de envase, las cantidades, el número de identificación, ¿no? Todo ello nos va a permitir luego no solo ordenar, sino también tener mapeado, ¿no? Cada una de nuestras sustancias químicas, ¿no? En este aspecto muy importante, ¿no? Dentro del etiquetado, y seguramente lo vamos a ampliar, ¿no? En las siguientes láminas, respecto a las hojas MSDS, ¿no? Que estas son un documento de transportes, ¿no? Que se van a encontrar necesariamente en un vehículo, pero que además, ¿no? Estas hojas MSDS está designada para proveer a los trabajadores y personal de emergencias, para poder dinamizar el diálogo, ¿no? Entonces tú das a la hoja MSDS y tienes que leer todas las características que te están proporcionando, ¿no? Entonces, y tomar las medidas que también nos han indicado, ¿no? Entonces, con ello nosotros vamos a hacer unas medidas de control para poder aplicarlo, ¿no? Entonces también en este proceso vamos a tener, ¿no? Que las etiquetas, ¿no? En este caso, bueno, el nombre obviamente va a ser del qué tipo de sustancia estamos llevando, la identificación sobre el riesgo, identificación de los EPPs adecuados, ¿no? Si están ok o no, y la identificación de en caso o información en caso de emergencia, que esto es muy importante, ¿no? O sea, un accidente, una situación adversa, quién va, por qué, entonces ahí se tiene que revisar estas condiciones, ¿no? También va a ser muy importante, ¿no? Que los productos químicos que puedan ser fácilmente reconocidos, ¿no? A distancia, se tenga pues justamente unas características y roles, ¿no? Para poder realizar, ¿no? nuestro, nuestro trabajo de poder señalizar, nuestro trabajo de poder identificar y que todos los productos tengan las condiciones que deben de cumplir, ¿no? Entonces, eso va a ser trascendental en este aspecto, ¿no? Y a ello, el proceso, pues, lo que viene a ser las, en este caso, pues, las señalizaciones, ¿no? Cuando ya vamos viendo, ¿no? Acá, bueno, en este aspecto es importante verificar que normalmente, por ejemplo, nosotros las sustancias, eh, digamos, más, corrosivas, ¿no? O en todo caso peligrosas, han estado, ¿no? O nocivas, ¿no? Han estado, digamos, con un fondo de color amarillo, ¿no? Entonces, en la nueva normativa que se está, ya que
que se ha probado, ¿no? Y que ya se está implementando es justamente a través de los colores fondo blanco, ¿no? Entonces, más o menos un poco es la dinámica de cómo se va a manejar en este caso, pues las situaciones para cada uno de los almacenes, transportes que contienen sustancias químicas, ¿no? Ahora vamos a ver en el caso de las hojas MSDS, ¿no? De estas hojas MSDS que tiene que estar en un lugar visible al ingreso. Por cada producto tiene que haber una hoja MSDS. No es una para todos, no. Es por cada producto tiene que haber una, ¿no? Y tiene que hacerse pues una inducción, tiene que hacerse una charla, tiene que hacerse una retroalimentación para que se pueda entender por la importancia de esto, ¿no? De estas hojas, ¿no? Bueno, como mencionaron, esto de aquí representa un documento, ¿no? Que de manera ordenada y resumida, ¿no? Nos van a dar alguna información primordial, ¿no? Sobre todo cómo poder evacuar, ¿no? Qué lugares se pueden utilizar, ¿no? Y asimismo también ir viendo, ¿no? Justamente la información, ¿no? Básica o química que se establece, ¿no? De acuerdo a las acciones, ¿no? Que vamos a realizar. O sea, todo en la hoja MSS te indica todo, ¿no? O sea, incluso las cantidades, ¿no? Lo único que tienes que hacer es poder justamente apoyar, ¿no? Las iniciativas desde lo que se está planteando, ¿no? Entonces, bien. Estas hojas MSDS van a contener 16 puntos, ¿no? Que ustedes lo van a revisar quizás en algunas en 3, 4, 5 hojas, ¿no? Duplex, otros en una sola hoja, ¿no? Por eso va a depender, ¿no? En ese sentido, la selección, ¿no? del MSDS, ¿no? Tiene que ver justamente con la identificación del producto, que ya lo tenemos, ¿no? La composición, información de integrantes, o sea, qué otros productos más hay, también, ¿no? Es fácil de obtenerlo. Los datos de riesgos para la salud, ¿no? Lo estamos determinando. Procedimientos de primeros auxilios es algo que vamos a ver y que tiene que tener también dentro de sus planes, ¿no? Asimismo, también, ¿no? Nosotros tenemos que verificar, ¿no? Las normas, ¿no? Para el caso de incendio, medidas para el caso de fugas, almacenes, manipulación, ¿no? Y centrales de exposición física, ¿no? Entonces, un poco por ahí lo estoy, en cierta forma, orientando, ¿no? Entonces, para que luego, finalmente, esto venga una descripción de las propiedades físicas, químicas, la radioactividad, la estabilidad con la que está este producto, ¿no? O cuánto tiempo puede estar, o si estás trabajando en un lugar cerrado, cuánto tiempo puedes trabajar, ¿no? También te indica, ¿no? También consideraciones para la eliminación del desecho, información para el transporte, información reglamentaria y toda la documentación que sea conveniente para estas condiciones, ¿no? También va a ser muy importante, ¿no? Tener dentro de las consideraciones especiales, ¿no? El hecho de que todo, en este caso los materiales peligrosos, deben contar con su respectiva MSDS, que es lo que yo hace un momento justamente les indiqué, ¿no? Que cada producto tiene que tener esa situación. Además, ¿no? También, ¿no? Todo el personal debe estar familiarizado, ¿no? Con la debida anticipación acerca de las características, de los componentes, de las medidas de prevención, de los controles, ¿no? Todo ello tiene que estar, todos los trabajadores, todos los stakeholders, ¿no? Todos tienen que conocer, ¿no? Para no tener, digamos, algún tipo de situación adversa, ¿no? Además, el supervisor a cargo, ¿no? Quien esté realizando la manipulación, ¿no? En este sentido, ¿no? Va a ser muy importante que se asegure, ¿no? Que se cuente con todas las condiciones de seguridad, ¿no? Para poder desarrollar esa manipulación. Luego, deben estar permanentemente presentes en las zonas de uso y manipulación. O sea, cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que estar vigilante, ¿no? Supervisando de que se den con las condiciones adecuadas, ¿no? O al menos que eso se intente hacer, ¿no?
al 100%, ¿no? Eh, Estas hojas MSDS tienen que estar exclusivamente en español, ¿no? Bueno, nuestro idioma oficial es, ¿no? Es el español, entonces tiene que estar en ese marco, ¿no? En la medida, ¿no? De lo posible, la MSDS, ¿no? Debe corresponder al fabricante del producto utilizado, ¿no? Algunas veces cuando son muy escasos, ¿no? Muy esporádicos, eh, no solo se buscan coincidencias, ¿no? Pero de ahí no van a ser iguales, imposible, ¿no? Pero sin embargo, hay que buscar, digamos, esos mecanismos, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver respecto al almacenamiento seguro dentro de dentro de nuestros espacios, ¿no? Vamos a tener nosotros distintos tipos de espacios, ¿no? Como les mencioné anteriormente, es el hecho de poder ver de que, por ejemplo, hay espacios en las que se utiliza, ¿no? Digamos, de nuestros almacenes generales, ¿no? Hay otros espacios que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en lugares aislados, ¿no? Hay otros espacios donde vamos a tener, digamos, un ambiente totalmente cerrado, ¿no? Espacios otros donde que vamos a tener eh, totalmente libres, ¿no? Sin ningún tipo de condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con distintos tipos de almacenamiento, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es un almacenamiento seguro. ¿Hay algunos que pueden estar cerrados de acuerdo a a las pequeñas cantidades? Sí, pero también hay muchos de ellos que tienen que tener necesariamente una ventilación, ¿no? Porque recuerda, son productos químicos, no pueden encerrarse. Si tú los encierras, ¿no? Ellos de todas maneras van a emitir, ¿no? Algunos componentes. Entonces, al estar cerrado, ¿no? Al generarse justamente una combinación, ¿no? En altas concentraciones, entonces puede generar pues una bomba de tiempo, ¿no? Sin necesidad de que alguien haya realizado alguna situación al interior, ¿no? Entonces, nos encontramos en ese proceso. Por eso es que las consideraciones generales para el almacenamiento es que tengamos siempre un equipo de emergencia cercano, o sea, no que esté distante, sino tiene que estar pues ahí en el área, ¿no? Luego vamos a requerir de que se esté publicado de manera visible las hojas MSDS, las que acabamos de hablar, ¿no? O sea, para nosotros va a ser importantísimo ese proceso, ¿no? Y luego vamos a requerir también, en este caso, ¿no? Que los envases estén cerrados y clasificados, ¿no? O sea, eso va a ser pues preponderante, ¿no? Si se cumple con esas condiciones o no, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? Cada uno de estos procesos. Además, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Dentro de nuestro almacén, la identificación y el etiquetado del producto, ¿no? Si, digamos, en una hoja resumen está identificado y cada uno de ellos ya está etiquetado dentro de nuestro almacén, ¿no? Si no lo estuviera, entonces tenemos que nosotros rápidamente generar una condición, o sea, digamos, una corrección, medidas correctivas, ¿no? Para que esta situación vaya cambiando, ¿no? Y lo otro es que el piso se encuentre totalmente libre, ¿no? Libre de algún tipo de derrames, componentes químicos, ¿no? O algunas sustancias, ¿no? Ya sea en las condiciones que sean sólido, líquido, ¿no? No puede estar, ¿no? En el piso en esas condiciones, porque eso va a generar de todas maneras, pues, algún tipo de situación de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos? Miren, acá vemos otro tipo de almacén. ¿Qué consideramos nosotros dentro de nuestros almacenes, ¿no? Lo que vamos a considerar son que las áreas, ¿no? de almacenamiento deben ser exclusivas, ¿no? Y además tienen que estar perfectamente señalizados, ¿no?
Eso es uno de las condiciones que nosotros vamos a solicitar, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Asimismo también, ¿no? Lo que vamos a ver es que los pisos sean sólidos, sean lavables, ¿no? Y que no sean porosos para que no se quede ninguno de los componentes, ¿no? Químicos, digamos, entre ellos y que luego pueda, pues, tener algún tipo de reacción, ¿no? Y que esa reacción puede generar pues algún tipo de problema, ¿no? Las estructuras del almacén deben ser sólidas, tiene que ser incombustible, ¿no? Con muros y techos livianos, debe de contar con ventilación, ¿no? Natural, que es lo que les mencionaba, ¿no? Y en el caso de que realmente se considere alguna ventilación forzada o no, también se puede realizar, ¿no? Pero de acuerdo a las condiciones o las indicaciones que hay en la parte, en este caso, de seguridad, ¿no? También se debe contar con extintores adecuados, ¿no? Y en la cantidad necesaria, ¿no? Entonces, si son de 5, 10, 15, 20 kilos, ya eso se tiene que ir determinando, ¿no? De acuerdo a la envergadura del almacén, ¿no? Entonces pueden hacer manuales, rodantes, ¿no? Ahora existen distintos tipos, ¿no? Y bueno, entonces lo que se tiene que buscar es que las condiciones del almacén estén seguros, rotulados, señalizados, etiquetados, ¿no? Con su medida de seguridad, ¿no? Y con todo lo que corresponda, ¿no? Y además los pisos lisos, limpios, ¿no? Y no manchados, ¿no? Para no generar ninguna eh, condición innecesaria, ¿no? Dentro de los almacenamientos seguros, ¿no? Se tiene que ver justamente la organización sobre los palets o los racks, ¿no? Que se van a utilizar. Normalmente no va en un contacto directo con el piso, sino que esto siempre va sobre una plataforma, ¿no? O como se denomina, palets o racks, ¿no? Bueno, ya hemos indicado el contar con las hojas MSDS, ¿no? El área tiene que estar totalmente limpia, sin derrames, ¿no? Y con cilindros cerrados, ¿no? En el caso de las arenas, ¿no? Eh, Tiene que estar todo ordenado según la clasificación de la tabla de compatibilidad. Bien, o sea, ahora ya nos indicado eso, ¿no? Es importante ver el tema de la tabla de compatibilidad, ¿no? Eso, esta tabla nos va a permitir justamente ver qué productos pueden combinarse, ¿no? O almacenarse, ¿no? Con qué otro producto, ¿no? De lo contrario, no va a ser posible, ¿no? Si tenemos pasillos, tienen que estar demarcados y amplios para cualquier contingencia, situación, ¿no? Adversa, ¿no? Justo lo que les mencionaba, ¿no? El almacenamiento seguro, ¿no? Tiene que ver con la tabla de compatibilidad y aquí está justamente la matriz, ¿no? De compatibilidad MATPEL, ¿no? Es importante que esta matriz se sepa hacer lectura o se sepa entender, ¿no? Para poder ver cómo vamos a almacenar nuestros productos, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes posteriormente a este curso, ¿no? O a esta sesión van a poder ver, ¿no? En los almacenes donde ustedes tienen, ¿no? Donde que en algunos casos se pueden estar generando algunas condiciones de inseguridad, ¿no? Y entonces eso va a ser importante, ¿no? Importante ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la clasificación, ¿no? De los que son fuego explosivo, peligroso, que genera pues ignia y el otro que no se puede, que son totalmente mortales, es importante que ahí, ¿no? Mencionar cuáles se pueden almacenar juntos, ¿no? Todos aquellos, ¿no? Que están con el signo más, ¿no? Son los que se van a poder almacenar juntos, ¿no? No hay, no, que no va a haber ningún tipo de problema y bueno, y las cosas se van a dar bien, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Hay algunos productos que están representados por el cero, ¿no? Y dice, solamente podrán ser almacenados juntos adoptando ciertas medidas, ¿no? O sea, en realidad de todos, dos productos no pueden ser almacenados juntos, pero adaptando medidas, ¿no? Entonces también ahí tenemos otra condición.
Y todos los que son negativo, ¿no? O una línea, como ustedes quieren determinarlo, ¿no? No deben almacenarse juntos, ¿no? O sea, miren la gran cantidad de productos que no deben almacenarse juntos, frente a los que se pueden almacenar juntos, ¿no? Que son, digamos, contaditos. Tenemos unos 9 productos que pueden tener esta condición, ¿no? De almacenarse juntos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? En esta otra matriz también nos indican un aspecto similar, ¿no? Todo aquel que está relacionado, ¿no? Con el fuego, ¿no? Va a tener que tener los cuidados necesarios, porque aquellos que van a figurar en rojo son justamente los totalmente expuestos, nocivos, o los que van a generar mayor tipo de riesgos, ¿no? Esos no nos van a garantizar nada al respecto de la seguridad, ¿no? Y en el caso de los que están amarillo, pues ya nos van a dar que es un almacenamiento inapropiado, ¿no? Y en el caso de los verdes, es un almacenamiento donde que, bueno, están bajo riesgo. Y en el caso de los blancos, donde que no va a existir ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, prácticamente no tiene, digamos, algún tipo de consideración, ¿no? Entonces, eso va a ser importante para nosotros, ¿no? Dentro de los equipos de protección personal, ¿no? Eso también es un aspecto que tenemos que manejarlo correctamente, ¿no? Tenemos que tener las condiciones, digamos, la forma, ¿no? De cómo desarrollar estos aspectos, es el hecho de poder establecer eh, qué equipos de EPPs requiere nuestro personal, ¿no? Para comenzar, hemos visto, pues, ¿no? De que tenemos una interrelación con diferentes productos químicos, ¿no? Y por lo tanto, las condiciones son diversas, ¿no? Dentro del aspecto físico, químico, biológico. Entonces, para eso tenemos que hacer una selección de EPPs específicos, ¿no? No son los que normalmente nos dan, digamos, en un proceso de construcción normal, ¿no? Sino que son específicos. Y eso también aquí, para esos tipos de EPPs, las hojas, en este caso MATPEL, ¿no? A través de la MSDS, ¿no? Nos van a dar qué tipo de EPP se puede utilizar, porque ahí va a figurar el tipo de riesgo, ¿no? Y entonces, de acuerdo a ello, pues no sé, a veces hay que hacer mezclas, dicen, ¿no? Hay que hacer mezclas, o hay que hacer combinaciones, o hay que hacer pruebas previas, ¿no? Entonces, esto requiere otros EPPs, ¿no? Y también esto va a depender del tipo de exposición, ¿no? Va a depender de la concentración del contaminante, de la frecuencia de exposición, de la parte del cuerpo en riesgo, porque no todo va a estar en riesgo, de la capacidad de protección y asimismo también de las características y posibilidades, ¿no? Del EPP, ¿no? O sea, cuáles, porque no todos los EPPs tampoco son para todo, ¿no? Eso es importante también ir conociendo, ¿no? Entonces, en el caso de los equipos de protección personal, vamos a tener primero para la protección respiratoria, ¿no? Uno de ellos es la parte respiratoria, que tiene que ver bastante con la parte de sustancias químicas. Y aquí, bueno, nosotros podemos utilizar un purificador de aire, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, pues una mascarilla, ¿no? Puede ser de repente un doble filtro, ¿no? De repente puede ser una pieza facial completa, ¿no? O un respirador purificador de aire, ¿no? Mucho más exhaustivo, ¿no? Entonces, más o menos nosotros nos encontramos bajo esas condiciones, ¿no? En el aspecto de purificación de aire, ¿no? Donde por lo general utilizamos, ¿no? Digamos, el primer nivel nomás, ¿no? De ahí los otros ya va a ser o va a depender de acuerdo a donde estemos laborando, ¿no? En el caso de respiradores con suministro de aire, ¿no? Ya estamos hablando acá con algunas mochilas, no estamos hablando, no sé, con una hospitalización, ¿no? Y acá en este caso, para poder desarrollar, es importante, ¿no? Que estén, digamos, un tiempo en el aire libre y luego establecer, ¿no? Si con estos respiradores se puede realizar las acciones, ¿no? Y así, ¿no?
y en algo otros casos van a utilizar aparatos respiratorios, ¿no? Entonces, que son mucho más amplios, complejos, ¿no? Bien, entonces ese es para el lado respiratorio. Ahora para el lado de las manos, ¿no? Nuestras manos también igual no son cualquiera de los guantes. No puedo utilizar pues uno eh, que, que para estos casos tienen que ser de nitrilo, ¿no? Y además, ¿no? Tienen que ser para hidrocarburos, ¿no? Porque es uno de los grupos, ¿no? Que se está estableciendo. Entonces, también, ¿no? Tiene que, los otros tipos de guantes que se pueden utilizar también son guantes de neopropeno, que va a ser exclusivamente para la manipulación de ácidos y bases, ¿no? A veces nos encontramos en esa condición, ¿no? Entonces, pero va a ser muy importante, ¿no? Escoger correctamente los guantes o la protección para las manos, ¿no? En este caso, protección para los rostros y ojos, ¿no? Siempre los ojos, bueno, es un elemento primordial, ¿no? En el cual debemos estar permanentemente cuidadosos, ¿no? Ya que con ello podemos ver, podemos pues también desarrollar muchas de nuestras actividades, ¿no? Bien, en ese sentido, la protección para el rostro y los ojos primero va a depender por un lentes de tipo Googles, ¿no? Estos lentes, justamente no solamente ayudan a protegerte la vista, sino que también que entre alguna sustancia, ¿no? O algún polvo o algo por el estilo, ¿no? Al menos en tiempos prolongados, ¿no? También se puede utilizar capucha, ¿no? De protección. Va a depender de la actividad que estemos realizando y ahí tú solicitas tu capucha de atención, ¿no? Entonces, se van dando las condiciones, ¿no? Y finalmente, si no ha sido controlado, ¿no? O no ha sido visto por el primer equipo, entonces se tiene que utilizar también trajes con protección completa, ¿no? También eso va a ser fundamental, ¿no? Bueno, algunas consideraciones que se van a dar acerca de los EPPs es que todos los EPPs previamente establecidos, ¿no? Dentro de sus procedimientos instructivos, ¿no? Tienen que estar antes de la manipulación de un producto químico, antes, no después ni durante, sino tiene que ser antes, ¿no? Entonces, eso es primordial. En el caso de trasladarse un producto nuevo, tiene que consultar, ¿no? Con el supervisor, ¿no? En este caso SOMA, ¿no? Con la parte técnica, ¿no? Justamente para ver cuál es el producto y qué características tiene, ¿no? Es importante asegurarse, ¿no? De cubrir todas las posibilidades de contacto, incluso si habría salido algo mal, ¿no? O sea, también tenemos que ver ese aspecto, ¿no? Y finalmente también tenemos que ver, pues, ¿no? De revisar que las hojas MSDS, ¿no? Puedan darnos alguna información sobre el EPP requerido, ¿no? Como les indiqué, en muchas de ellas hoy en la actualidad ya tienen esas indicaciones de qué EPPs te sugieren. Obviamente no es la que te indican, te sugieren. Entonces, uno ya tiene que ver eh, de acuerdo a las condiciones, presupuestos, ¿no? Asignados para ver cuál adquiere, ¿no? Bien, aquí en las consideraciones finales, ¿no? Para los EPPs es importante no utilizar los EPPs que no tienen sentido, ¿no? Para identificar el producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, no necesariamente oler, ¿no? Por ejemplo, también dice no devolver restos de reactivos al envase original. No voy a ahorrar y voy a devolver para, ¿no? Una cosa así. Porque no sabemos si con el que hemos trabajado, hemos hecho muestras o algo, probablemente haya sufrido una contaminación, ¿no? Y de pasar ello, pues podemos finalmente malograr todo el envase inicial que tenemos, ¿no? Entonces va a ser muy importante también tener en consideración ese aspecto, ¿no? Y si creo que no voy a utilizar todo, entonces sacar, ¿no? Medir lo que voy a utilizar, ¿no? Para no tener estas situaciones, ¿no? Es importante establecer, ¿no? Algunos mitos y realidades, ¿no? Que hay dentro eh, de las sustancias peligrosas, ¿no? Y primero es que a veces, y en la seguridad también se ha dado, ¿no? Donde que tenemos mucha experiencia, ¿no?
Y eso pues nos genera una confianza, ¿no? O un exceso de confianza, ¿no? Y entonces nosotros qué decimos, pero en nuestra empresa nunca ha pasado, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido esa situación. O sea, estamos hablando de repente de un accidente, pero si hablamos de un incidente, entonces la situación puede ir cambiando, ¿no? Otro de los mitos es que este tipo de emergencias requiere de una rápida atención, dice, ¿no? Y uno no se puede dar el lujo de perder el tiempo en obtener información y apoyo. Bueno, esto va a ser muy importante, lo vamos a ver justamente en el siguiente punto, que es respecto al tema de las emergencias, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es importantísimo, ¿no? Saber en qué nivel de emergencia nos vamos a encontrar. De acuerdo a ello, seguir actuando, porque tampoco podemos exponer la vida de otras personas, ¿no? Es imposible, dice, como mito, es imposible manejar una emergencia de materiales peligrosos leyendo o repasando libros de consulta, ¿no? Entonces, bueno, justamente las experiencias, ¿no? Cuando a veces no las tienes en campo, cuando no has estado, digamos, interrelacionado mucho con estas situaciones, con estas condiciones, entonces eh, uno de los aspectos es a través de las bibliografías, ¿no? Que va a permitir ello. Un mito dice, ¿no? Una rápida aplicación de neblina de agua a presión, dicen, controlará casi todas las emergencias. Bueno, eso no necesariamente es así, ¿no? Ahí no vamos a tener esta situación, ¿no? Y luego dice, pues, un traje de bombero provee protección suficiente para cualquier clase de emergencia con productos peligrosos, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, los bomberos van a intervenir de acuerdo a las condiciones que ellos tienen. Para eso justamente se han formado, para eso se han entrenado, ¿no? Y tienen clara las condiciones, ¿no? Tienen claras, ¿no? O sea, no hay ahí este margen de situación que se pueda generar, pues, digamos, un problema mayor, ¿no? ¿Cuáles son, en contraparte, las realidades que nosotros tenemos, ¿no? Primero, que los más grandes incidentes, ¿no? Se han producido en los países industrializados, ¿no? Chernóbil, ¿no? Tenemos, digamos, las petroleras en México, en el Golfo, ¿no? En el Golfo de México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y así, situaciones como esta, ¿no? En Europa, en China, en Rusia, en, en Norteamérica, Canadá, ¿no? Entonces, en estos lugares se ha tenido, pues, justamente los más grandes incidentes, ¿no? Tanto en tierra, en aire, en mar, ¿no? Entonces, es algo que tranquilamente no podemos comprobar, ¿no? Y además también, otra realidad es el hecho de mantenerse a una distancia segura y no hacer nada que no sepa es una acción responsable. Como le dije, eso sí es una realidad, porque si tú, principio, para poder r- actuar y rescatar, digamos, una emergencia, en principio tienes que tener los conocimientos. Segundo, tienes que tener las condiciones, ¿no? Porque si la otra persona se accidentó es por no tener condiciones. Y entonces, si tú vas a ingresar, tienes que ingresar teniendo las condiciones mínimas, aunque sea, ¿no? Y tercero, también es muy importante saber si realmente voy a poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces, han habido situaciones, no solamente en sustancias, sino hablando en seguridad, donde personal que quiere salvar a otra persona termina finalmente siendo afectada, ¿no? Entonces, y ¿qué ocurre? Que tenemos pues mayor cantidad de números, incluso hasta de muertos, ¿no? Que eso es lo que finalmente representa, ¿no? Tercera realidad. Existen miles de productos químicos, ¿no? Dice que resulta eh, imposible memorizarlos, ¿no? Bueno, es una realidad. Los libros y manuales de referencia son la mejor herramienta para el control de la emergencia, ¿no? Es algo que, ¿no? Hoy, bueno, existen ya tecnología también que nos puede ayudar a ver esas situaciones, ¿no? Pero en este caso
Partimos justamente desde lo escrito en los libros, ¿no? Además, también el agua podría reaccionar violentamente en presencia de cierta clase de productos químicos. Como yo les mencioné hace un momento, genera el agua incluso hasta explosiones, ¿no? El agua sola, o sea, no es necesario que el hombre haga algo, una acción ahí, no. El agua sola, ¿no? Entra en contacto con una sustancia química y esta pues tranquilamente puede generar una explosión, ¿no? El problema es las consecuencias de esa explosión, ¿no? Si son bajas, pequeñas, ¿no? Entonces, ¿no? Y finalmente, dice, el traje de bombero está diseñado para resistir altas temperaturas, ¿no? O sea, porque ellos, su labor principal, incendios, ¿no? Pero cada vez se van diversificando más. Pero dice, solo algunos productos químicos. Y hay que saber en cuál de ellos intervenir. Y además que ellos estén totalmente capacitados, ¿no? He tenido la oportunidad de poder acompañar, ¿no? En algunos sucesos, ¿no? Al caso de los bomberos, eh, frente a actuaciones de este tipo y donde ellos, pues, indican dónde sí pueden ingresar, hasta qué punto, ¿no? Establecen, ¿no? Sus límites, sus periferias y cuando no lo pueden realizar, rápidamente se ponen en contacto con las empresas o digamos, las instituciones que sí tienen ese alcance, ¿no? Que sí tienen ese personal y que saben que les va a ayudar a resolver, ¿no? Entonces, y ellos no se ponen en la primera línea, porque en realidad no hacen nada, ¿no? Porque no tienen digamos, no solamente la expertise, ¿no? Los insumos, pero sí son la segunda línea de contingencia, ¿no? Ante cualquier situación, sí están ahí permanentes, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque no se exponen, ¿no? O sea, la idea es eso, no exponerse ni exponernos a situaciones que no vamos a poder manejar o controlar, ¿no? Entonces, bien. Bien, entonces, con ello, nosotros vamos a pasar ahora a ver, ¿no? Lo que viene a ser los planes de emergencia, contingencia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de nuestro ámbito, de nuestra organización o lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? Para esto, los planes de contingencia pues van su mismo nombre lo dice, ¿no? Contingencia, contener. O sea, ante un evento adverso, lo que va a hacer estos planes de contingencia es justamente eso, ¿no? Contener una situación que nosotros no hemos podido manejar, no hemos podido generar, no hemos podido, digamos, controlarlo correctamente, ¿no? Entonces, y para ello, pues, hay un establecimiento de comunicaciones que tenemos que realizar, ¿no? Porque a veces vamos a creer que nosotros solos lo podemos ver. No, nosotros tenemos que tener clarísimo en nuestro plan de emergencia hasta dónde nosotros podemos resolver. Si es en primera instancia, en segunda instancia, tercera instancia, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si eso no es posible, rápidamente nosotros tenemos que tener activado nuestro diagrama de comunicaciones ante una emergencia. Y eso representa justamente un llamado a un centro de control. El centro de control tiene que, pues, de acuerdo a la descripción y características, llamar a quien corresponda, ¿no? Si es rescate a la policía, si es incendio a los bomberos, ¿no? O si de repente por ahí nosotros tenemos un seguro pagado, ¿no? Exclusivamente para algún tipo de eventualidades, llamamos a estos lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener justamente un centro de control, ¿no? Que no necesariamente lo tiene que manejar el SOMA, lo tiene que manejar el supervisor, ¿no? No, tiene que haber de todas maneras siempre un equipo. Va a depender de la organización que se dé y también de la cantidad de trabajadores que haya, ¿no? Entonces, todo eso, pero sí es necesario tener a la mano, ¿no? Toda esta información y poder nosotros actuar rápidamente, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Rápidamente nosotros tenemos que ver en nuestro plan de emergencia tratándose de sustancias químicas y peligrosas, entonces tenemos que primero ver el tema de la prevención, o sea, el antes de la emergencia. Entonces, en el antes de la emergencia, ¿qué tenemos que hacer?
nuestros planes, simulacros, ¿no? Acciones, mediciones, tenemos que tener nuestros insumos, ¿no? Todo lo que va a corresponder para poder atender una emergencia. Y luego vamos a tener ya la respuesta. Se dio la emergencia. Por lo tanto, una vez dada la emergencia, nosotros pues tenemos que actuar durante la emergencia. Y finalmente, en el proceso de la mitigación, o sea, posterior a la emergencia, ¿por qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué pasó, ¿no? Y frente a esto, pues, justamente la identificación de los peligros potenciales, ¿no? De riesgos, ¿no? Que hay dentro de este proceso, ¿no? También vamos a ir nosotros evaluando cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Dentro de la experiencia, ¿no? Que se ha tenido, también es necesario establecer, ¿no? De que a veces hay una inadecuada logística y equipamiento, ¿no? Dentro de nuestros equipos o kits de emergencia, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una revisión, supervisión siempre para ver que tengamos correctamente todos los kits de emergencia y las indumentarias de protección personal, ¿no? Tenemos que necesariamente hacer siempre una revisión, ya sea de un punto de móvil, ya sea de un punto fijo, ¿no? Del cual fuese el lugar, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque solo de esa manera nos va a permitir a nosotros garantizar o establecer, ¿no? De que esto pueda cumplirse fehacientemente, ¿no? Y eso justamente lo tenemos que ver aquí, ¿no? De que nuestro kit de emergencia, además de los EPPs que tenemos, que es diferente, ¿no? Nuestro kit de emergencia tiene que contener, ¿no? Indumentarias de protección personal, ¿no? Un Tyvek, una lampa, no sé, determinados guantes, lentes, ¿no? Tiene que contener, pues, de repente arena. Tiene que contener de repente nuestros salchichones, ¿no? En fin, lo que corresponda, ¿no? De acuerdo al nivel y lo que nosotros vamos a poder desarrollar, ¿no? Para eso va a ser importante el kit de emergencias, el kit de primeros auxilios, ¿no? Extintor, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Entonces, eso es indudable, ¿no? ¿Dónde vamos a llevar esto? Bueno, ahí como ustedes pueden ver, ¿no? Estos de aquí los tenemos que almacenar en un lugar donde podemos manipular rápidamente, ¿no? Ahí están los kits de emergencia, como pueden ver en las imágenes, los rombos de seguridad, ¿no? Nuestros botiquín, nuestro extintor, ¿no? Nuestras cintas de seguridad, ¿no? O sea, y así, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un equipamiento de kit de emergencia un poquito mucho más completo, ¿no? Hay distintos, incluso en algunos casos, ¿no? Se requiere un kit de emergencia, digamos, altamente especializado, ¿no? Entonces, quizás no es este el caso, pero sí hay también, ¿no? Sí hay cuando manejas con convoys, ¿no? Cuando manejas, digamos, sustancias altamente peligrosas, todo, ¿no? Donde tienes que saber actuar rápidamente, ¿no? ¿Cómo se ejecuta el plan de contingencia? Bueno, esto de aquí, primero, el administrado, en este caso, pues, ¿no? El área SOMA, va a deber describir las acciones a través de un flujograma, ¿no? Donde hay una evaluación preliminar de la situación y la magnitud de los daños que se ha tenido. Luego se notifica, ¿no? La activación del sistema de comunicación que les mencioné en la primera lámina de plan de contingencia, ¿no? Para la activación de este plan. Y luego, en el desarrollo de los procedimientos de la respuesta, ¿no? Ante los sucesos que se va dando, ¿no? Y ahí vamos atendiendo de lo que nosotros podamos hacer como primera respuesta, de lo que ya en comunicación con nuestros socios, ¿no? O aliados estratégicos se pueden hacer, o con, digamos, ya empresas especializadas, ¿no? Entonces, una vez finalizadas las emergencias, ¿no? Se tiene que implementar las acciones que conlleven, como la investigación, ¿no? La mitigación y lo otro es dentro de los residuos, ¿no?
que van quedando, disponerlo contaminado mediante una EPSRS, ¿no? De las zonas afectadas, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hubo el incendio, ¿no? En este lugar de Barrios Altos, ¿no? Nos hemos preguntado, estamos haciendo vigilantes a dónde están llevando todos esos residuos porque muchos de ellos han sido por sustancias peligrosas, ¿no? O sea, ha habido sustancias peligrosas, por lo cual ha sido un incendio de una semana, ¿no? Y entonces, ¿qué disposición y a dónde se está llevando, ¿no? Ahí hay una tarea, ¿no? Que es importante que nosotros investiguemos, leamos, ¿no? Para poder tener un conocimiento cabal de la situación, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, vamos a tener, ¿no? Un flujograma para poder poner en marcha nuestro plan de contingencia, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con desde el inicio del incidente, ¿no? En este caso, quien está en el punto de labores, en el punto de trabajo, ¿no? O en el punto donde es el almacén o donde ocurra, ¿no? El incidente, este de acá, lo primero que tiene que hacer es llamar, ¿no? Dar aviso inmediato al jefe, ¿no? Quien corresponda, ¿no? Ya sea SOMA, operaciones o gerente general, ¿no? Entonces, da ese llamado y de ahí se reporta, ¿no? En todo caso se determina, ¿no? Detener las operaciones. Una vez que se detienen las operaciones, aislar, ¿no? Digamos, toda la gente que está en esa área tiene que liberar, desocupar, ¿no? Automáticamente y luego tiene que atenderse la emergencia sin que se corra ningún tipo de riesgo de la integridad de las personas, ¿no? Para eso ya sabemos si nosotros vamos a poder intervenir mediante nuestras brigadas, ¿no? O de lo contrario, vamos a tener que esperar, ¿no? Que vengan, ¿no? Entonces, ¿las brigadas qué hacen? Las brigadas no es las que van a estar viendo si, ¿no? Cómo controlar el fuego, sino es cómo controlar que al final nadie esté en el área, ¿no? Y si sabemos que esto tiene que desplazarse, no sé, 100, 200, 500, 1 kilómetro a la redonda, entonces las brigadas lo que tienen que garantizar es eso, de que haya justamente evacuación de toda esa área, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar en ese aspecto. Ya una vez pasamos al siguiente nivel, donde el jefe de operaciones, ¿no? Se coordina, ¿no? A través de ya las comunicaciones y a través de los socios aliados, cuál es la evaluación preliminar, ¿no? Si es de nivel uno es un incidente, y si es un incidente, probablemente lo podemos manejar nosotros internamente, ¿no? Entonces se actúa, ¿no? Se actúa y se hace, pues, ya digamos, la neutralización de esta emergencia y se continúa, ¿no? O se hacen se evalúan los daños y se continúa, ¿no? Y si fuese de nivel 2 o 3, ¿no? O de repente ya se desarrolla pues una crisis, entonces obviamente ya tenemos que ir viendo, ¿no? Nivel 2 y 3 podemos atender, digamos, con otros organismos aliados, ¿no? Y cuando ya esto se arma una crisis, ahí sí ya estamos hablando de una ayuda humanitaria de repente, ¿no? Ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Algo internacional, ¿no? Algo que no hemos podido manejar, ¿no? Incontrolable, ¿no? Entonces, bueno, se pueden dar los casos, no necesariamente nosotros tenemos que ponernos en el caso de que siempre vamos a controlar las cosas, no, tenemos que ponernos en todos los escenarios, ¿de acuerdo? Y una vez que se haya determinado, ¿no? Este proceso, también, ¿no? En este caso se hace la comunicación para ver justamente ya la evaluación preliminar en un proceso nivel 3, cuáles van a ser las acciones, con quién se coordina, quiénes intervienen, ¿no? Y una vez que hemos ya desarrollado todo el servicio de emergencias, ¿no? Se ha controlado, se ha manejado, entonces esto ya pasa a un proceso de finalización para su próxima investigación, ¿no? Pero hay etapas y niveles, o sea, no hay que obviar ni saltar estos procesos, sino de lo contrario, vamos a tener pues grandes dificultades, ¿no? Bien, es importante como mensaje final, ¿no? De esta sesión de que ustedes no olviden, ¿no? Y esto hagan réplica
¿no? Dentro de sus frentes de trabajo, en sus organizaciones, ¿no? En lugares donde ustedes estén desarrollando sus actividades, donde toda sustancia que no se conozca debe considerarse como altamente peligroso. No podemos exponernos o de repente decir pues que yo lo voy a controlar de alguna manera. No. Lo que no conozcamos, lo que llegue por primera vez, ¿no? Hasta que nosotros tengamos, digamos, ya, digamos, toda la certeza, ¿no? De la información. Entonces, hasta que nos conozcamos, tenemos que considerarlo altamente peligroso, ¿no? Y por lo tanto, su almacenamiento tiene que ser también diferente, ¿no? Eso es importante como consejo, como sugerencia de esta última lámina, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si de repente tienen alguna consulta, ¿no? Para poder desarrollar y en función a eso también, pues, de repente ya dar por cerrado esta charla, ¿no? Espero más bien, mientras ustedes van colocando sus consultas, espero que hayan podido entender, espero que hayan podido tener, digamos, una información bastante amplia, nutrida, si efectivamente hemos puesto bastante material, que eso les va a ayudar y permitir, pues, en cada una de las acciones que realizan, poder tomar algunas consideraciones, ¿no? Entonces, eso es al menos mediante este curso, ¿no? De alto riesgo, para que ustedes puedan actuar oportunamente en sus frentes laborales, ¿no? Bueno, entonces, no habiendo alguna consulta, voy a dar pase a los organizadores, ¿no? Y agradecer también de paso a ellos, a CISAN Ingenieros, que a pesar de que es un día feriado, ¿no? Está pues brindando este espacio para cada uno de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero Freddy. Agradecerle también a usted por brindarles a cada uno de nuestros participantes sus conocimientos y que sé que les va a servir a futuro y también en su ámbito laboral, ya que también a esto nos vamos, ¿no? Que ellos puedan tener nuevos conocimientos para que lo puedan aplicar. Aquellos que todavía son parte de la carrera, también les sirve mucho para un futuro laboral. Bueno, chicos, voy a hacer la presentación para ya culminar con la clase, para que ya puedan descansar. Las últimas indicaciones. Mm, Listo. La próxima clase va a ser el día lunes. Con esto estaríamos acabando lo que es la tercera sesión y con ello ya vamos a culminar el curso. Ahora también la evaluación se va a habilitar el día de hoy, pero por ser feriado, quisiera saber si pueden realizarlo hasta el día de mañana o quieren que se amplíe hasta el día sábado para poderles habilitar el examen. O está bien que sea hasta el día de mañana, hasta las 10 que va a estar habilitado. Mm, Creo que todos están de acuerdo en que el examen se dé de manera normal hasta el día de mañana, ya que no veo comentarios. Carlos dice sí. Ya, Ya, listo. Perfecto, Alonso. Listo, chicos. Vamos a hacerlo entonces de manera normal. Se va a habilitar las 24 horas. Va a estar disponible hasta el día de mañana, como ya han venido realizando como la primera evaluación. Lo mismo se va a hacer con la segunda evaluación. Eso. Recordarles una vez más los costos de la certificación, que es de manera opcional para aquellos que desean obtener el certificado. De todas maneras, se les recuerda que las clases son totalmente gratuitas, solamente tiene costo el certificado.
Eso sería todo. Voy a habilitar la cámara para que tomar la respectiva foto. Listo, ya está. Pueden habilitar sus cámaras. Gracias Brandon, gracias Michelle, gracias Romy, gracias Robert, gracias Carlos, Alexander, Frank, Modesto, Efraín, Catherine, Heidi, Edwin, Carlos, Luis, Eric, Valerio, Alexandra. Perfecto chicos, eso sería todo. Que tengan un bonito fin de semana y que también sea una semana de reflexión. Con eso sería todo hasta el día lunes.